Bien, muy buenos días mis hermanos, qué gusto saludarles. Vamos a tener el privilegio de poder compartir esta mañana una pequeña enseñanza. Y para iniciar quiero preguntarles, para quienes me conocen saben que soy algo interactivo y me gusta siempre interactuar con mis hermanos oyentes. Y me gustaría saber con qué actitud vienen esta mañana a la iglesia. ¿Venimos gozosos? ¿Venimos tristes? ¿Venimos preocupados? ¿Hay alguna pena en su corazón? ¿Hay alguna gratitud? ¿Cómo viene su corazón hoy? No me conteste a mí, por supuesto. Hay que ponerlo en las manos del Señor y que realmente el Señor nos dé esta mañana una mente abierta y un corazón dispuesto para escuchar. Realmente estoy seguro que el Señor va a hablar a cada uno de nosotros esta mañana. Y quiero invitarles a que abran su Biblia y vamos a buscar el Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Marcos capítulo 7. Esta mañana vamos a estar viendo los versículos del 31 al 37. Marcos capítulo 7, versos 31 al 37. Quiero invitarles que se pongan de pie, vamos a leer en esta mañana y para que todos participemos lo vamos a hacer de una manera antifonal. Voy a leer yo el primer versículo, ustedes el segundo y así hasta llegar al verso 37. Dice la palabra del Señor, tiene como título Jesús sana a un sordomudo. Verso 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Muy bien, vamos a descubrir también en esta mañana qué significa esa palabra tan curiosa que acabamos de leer. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar en este momento antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. Padre bueno que estás en gloria, bendito y alabado sea tu santo nombre. Conoces y escudriñas nuestro corazón y nuestra mente y sabes que hay mucha gratitud en él porque ya nos has concedido el milagro de la vida, nos has concedido salud y has puesto también en nosotros el deseo de reunirnos esta mañana. Y en este momento es nuestra súplica que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y nos prepares para recibir tu palabra. Te rogamos que seas tú el que nos hable a través de tu palabra esta mañana. Te suplicamos, Señor, que seamos esponjas, que podamos absorber la enseñanza del día de hoy. Y más aún, que pongas en nosotros también el deseo de ponerla en práctica. Quita toda distracción y todo estorbo esta mañana y que realmente este tiempo
pueda ser para que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas, pero también para que nosotros podamos ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y como pueden ver en el título, vamos a hablar de Jesús. Y para quienes nos están escuchando a través de nuestra página y para todos los presentes, quiero ponerlos algo en contexto. Se recuerdan que desde ya meses atrás hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. Y sin duda alguna es un libro retador, un libro de mucha enseñanza. Y vemos en este Evangelio cómo Marcos se tomó el tiempo para trazarnos, diría yo, una biografía de la vida de Jesucristo, pero no una biografía cronológica, sino él se tomó el tiempo para transmitirnos ciertos eventos en la vida de Jesucristo durante su ministerio. Y en esta mañana yo sé que muchos de los que tenemos el privilegio de haber conocido al Señor desde ya hace algún tiempo, probablemente ya hemos leído más de alguna vez este pasaje. Y probablemente vemos como una lectura muy sencilla y muy práctica. Dice, sí, se trata de un milagro más de la vida del Señor. Él sanó simplemente a un sordomudo, fue un milagro más. Pero ahora que vamos a estudiar detenidamente, yo quiero compartir con ustedes que realmente cuando nos dedicamos a leer la palabra a detalle, vamos a encontrar mucha riqueza en la palabra del Señor y mucho que aprender cuando realmente abrimos ese cofre de la Biblia y vamos en busca de los tesoros que están guardados allí. Y vamos a iniciar con el versículo 31 y vamos a ver qué podemos aprender del versículo 31. Y el versículo 31 dice de la siguiente manera: volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Si ustedes recuerdan, en la enseñanza que nos dio nuestro hermano pastor, en la última enseñanza donde nos detuvimos en el estudio de Marcos, nos habló de un personaje muy, muy especial. ¿De quién se trataba? De una mujer, ¿verdad? Y de una mujer que en esa oportunidad pudimos ver una forma muy curiosa en la que el Señor la trató, ¿verdad? Pero en esta mañana vamos a ver una forma totalmente diferente cómo el Señor tiene el trato con este personaje. El versículo 31 nos habla de que Jesucristo salió de la región de Tiro y pasó por Sidón. Y en teoría tendría que regresar nuevamente hacia la ciudad de Jerusalén, hacia Judea. Pero él hace un movimiento, diría yo, estratégico, y en lugar de regresar hacia la región de Judea, decide bordear el mar de Galilea y se retira de la ciudad de los judíos y se introduce más en la región no judía. Y es interesante, y cuando lo estudiaba yo me cuestionaba por qué motivo el Señor se aleja más en lugar de acercarse más. Y conforme vayamos avanzando vamos a ver esto. No sé si ustedes han visto, o se han dado cuenta, si conocen bien su Biblia, en la parte del fondo hasta atrás de la Biblia, nuestras Biblias tienen una serie de mapas. Y en esos mapas podemos ver lo que Marcos nos está transmitiendo acá. Y dice que el Señor decide hacer un recorrido, y un recorrido realmente extenso. ¿Y por qué extenso?
en los documentos paralelos a la Biblia podemos ver que este recorrido que el Señor hace son aproximadamente 190 kilómetros. Y uno se pregunta, ¿a qué se debe ese viaje tan largo? ¿Y por qué el Señor hace este viaje? Entre las posibilidades que surgen, unos creen que era para evitar ese constante confrontamiento que había con los líderes religiosos. Si ustedes hacen memoria, versículos atrás, los fariseos, los líderes religiosos se acercaban al Señor y constantemente estaban buscando contienda con Él. Cuestionaban por qué de su comportamiento, por qué de sus enseñanzas. Y uno podría decir, bueno, el Señor se está alejando porque quiere evitar esto. Tenemos bien claro que el Señor no fue un cobarde y que Él nunca iba en busca de alejarse intencionalmente de esas confrontaciones. Él tenía un propósito mucho más profundo para ese viaje tan largo. Hacía cuenta yo que esos 190 kilómetros más o menos es como viajar de acá de la ciudad a Retaluleu. Y si nos remontamos a esos tiempos en el que el Señor camina, hace esa gran caminata, podemos concluir que Él no pudo haber hecho con sus discípulos no menos de 2 o 2 meses y medio en ese recorrido. Y nuevamente nos preguntamos, ¿cuál es el motivo de ese recorrido tan extenso? Yo llegué a la conclusión, estoy casi seguro que el propósito del Señor que nos quiere transmitir Marcos en este versículo es de que el Señor estaba preparando a sus discípulos para la gran misión que les esperaba. ¿Sí? Durante este periodo que el Señor se aleja a esta ciudad, a esta región de Galilea y luego llega hasta Decápolis, el Señor prepara a ese grupo porque sabe la gran comisión que les va a encargar y no es nada más y nada menos que establecer su iglesia acá en la tierra. No era cualquier misión, era una misión excesivamente demandante y por ello vemos que durante este periodo de preparación ocurren varios eventos donde los discípulos intervienen y donde ellos van viendo la manera en la que el Señor modela la forma en que Él quiere que su mensaje sea transmitido. El Señor en todo momento mostraba compasión, mostraba mucho amor y máxime por las multitudes. Vamos a continuar y vamos a pasar al segundo versículo. Y el segundo versículo tiene una enseñanza paralela a lo que realmente vamos a estudiar esta mañana, pero no lo podemos pasar por alto. No lo quiero pasar yo por alto porque tiene una gran enseñanza. Y dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima. Unas personas trajeron a esta persona delante del Señor. Entendemos que el Señor no estaba entre judíos. Y realmente la Biblia no nos da detalles cuál era la condición espiritual de estas personas, pero sí nos dan un gran ejemplo. Y es que trajeron a la persona a Jesús. Ellos tenían la seguridad que Jesús podía hacer algo por esta persona. Y no se equivocaron. Pero ¿qué enseñanza encontramos en este versículo? No importando la circunstancia que esté atravesando un familiar, un amigo, un conocido, la enseñanza es que lo traigamos a Jesucristo. Nosotros por sí solos podemos sentir mucho cariño, incluso equivocamos los sentimientos y podría ser incluso lástima por una persona que tiene algún padecimiento físico.
Pero cuando traemos a esa persona que amamos al Señor Jesucristo, definitivamente va a haber un cambio en esta persona. Y no va a ser por méritos propios, va a ser por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor. Lo importante de esta lección que estamos viendo en este versículo es que podamos hacer por las personas, es que realmente ellos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Y tiene que ir nuestro interés más allá de solo una sanidad. Tiene que ir más allá de que esta persona probablemente salga de algún problema económico, de algún problema con su pareja, de algún problema laboral. El Señor en todos los pasajes de la Biblia nos muestra que Él tiene el poder para transformar la vida de cada uno de nosotros. En esta oportunidad, este pasaje nos habla de que le trajeron a Él porque ellos confiaban en que el Señor tenía el poder para curarlo. Y el enfoque en este pasaje es puramente el interés de un milagro de sanidad. Y vamos a ver cómo el Señor actúa de una forma extraordinaria a través de esta oportunidad. Lo que me llama la atención a mí de este pasaje es de que muchas veces al Señor le traían personas que no podían caminar, personas que tenían algún impedimento, pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de convivir o tratar con un sordomudo o un sordo y tartamudo, como lo dice acá la palabra. Ellos pueden caminar, ellos pueden movilizarse, muchos pueden trabajar. Lo interesante en este texto es de que a él lo llevaron. Tampoco la Biblia nos da detalles de por qué lo tuvieron que llevar o por qué lo llevaron, pero el énfasis es lo llevaron. Y es algo que nos invita a nosotros también como cristianos, como redimidos, como salvos, traer a Jesucristo a esas personas que nosotros sabemos que no le conocen, con la certeza y la convicción que el Señor sí puede transformar esa condición que esta persona esté padeciendo. Vamos a avanzar hacia nuestro siguiente versículo y es bien especial la forma en que el Señor trata a este personaje. Y el verso número 33, dice, y esto realmente a mí me impacta porque vamos a ver ese contraste, y tomándole aparte de la gente. Eso hace el Señor con cada uno de nosotros. Él tiene un trato especial y personalizado con cada uno de nosotros. Él tuvo ese cariño, esa ternura de que a pesar de que había una multitud, Él quiso tomarlo aparte. Él en ese momento empieza a interactuar con este sordo. Les comentaba yo, si alguna vez han tenido esa experiencia de poder tratar con un sordo. A mí en lo personal me ha tocado con dos y es bien complejo, realmente bien complejo querer transmitirle a esta persona qué es lo que uno le quiere decir o qué es lo que uno le quiere hacer saber, porque normalmente se hace con señas y se los pongo aún más difícil. Para las señas ahora existe un lenguaje donde las personas se comunican y muchas veces vemos los comunicados o en la televisión es más común ver a un personaje que aparece a un costado de la pantalla y va a hacer un montón de señas que los que desconocemos ese lenguaje no sabemos realmente qué están diciendo, pero la persona que tiene esa discapacidad está comprendiendo realmente, se le está traduciendo a su forma de entender
qué es lo que se le está diciendo. Y es exactamente lo que el Señor está haciendo con este personaje. Él lo toma por aparte, le dice, tú eres importante, tú eres especial y quiero transmitirte, te voy a decir qué es lo que voy a hacer contigo. Y dice el versículo que él coloca sus dedos en los oídos, escupe y pone su dedo en la lengua. Y uno se pregunta, ¿qué está haciendo el Señor? En ningún pasaje anteriormente hemos visto esto, que el Señor tenga ese trato tan íntimo con una persona. Y la pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Él se está comunicando con un sordomudo, con un sordo y tartamudo en su lenguaje, en su idioma. Él está diciendo, yo entiendo que tienes problemas, que no oyes. Yo entiendo que también tienes problemas con tu lengua y no puedes expresar realmente lo que tú deseas, tienes dificultad. Y saben que la cultura judía era muy dura con personajes que tenían cierta discapacidad. Los rechazaban, eran desechados, los hacían a un lado, eran ignorados, no eran tomados en cuenta para ninguna actividad social. Pero el Señor se está comunicando con él de una manera tan importante y le está diciendo, yo entiendo tu problema, yo te voy a ayudar. Y es bien curioso que muchas veces el Señor trata de la misma manera con nosotros. Él en todo momento viene hacia nosotros y se comunica de una forma personal, pero muchas veces nosotros lo ignoramos. Normalmente cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos es checar la billetera, ver de cuánta plata dispongo, ver si me alcanza para la consulta, y si me alcanza para la consulta, ver luego si me va a alcanzar para los medicamentos. Y luego que ya tengo la receta, me voy a la farmacia, compro el medicamento y hasta después me acuerdo, Señor, bendice mis medicamentos. No necesito que me digas de qué estoy enfermo, no necesito que tú pongas las manos en mi cuerpo, solo simplemente actúa. Es tremendo, pero muchas veces siendo hijos del Señor, nos pasa eso. Pero el Señor, en su gran misericordia, vemos ese trato tan especial y personalizado que tuvo con este sordomudo. Y con esto quiero también aprovechar para hacer un contraste. ¿Ustedes se recuerdan cómo fue que el Señor trató a la mujer sirofenicia? ¿La trató de la misma manera? ¿Recuerdan o no? Al principio la ignoró. ¿Recuerdan eso? Y dice que ella daba voces y gritaba, Señor, ten misericordia de mí. Y él la ignoraba. Qué contraste, ¿verdad? ¿Y qué es lo que viene a la mente de nosotros cuando vemos ese contraste? Probablemente nosotros podemos decir, el Señor tiene favoritos, ¿verdad? A uno sí los trata, a los pastores los ama, a Él, ¿dónde te pongo? Pero yo que soy un siervo inútil. No se trata de eso. El Señor sabe realmente qué anhela nuestro corazón. Y muchas veces equivocadamente nosotros acudimos a Él pidiéndole, Señor, dame esto, Señor, me hace falta esto, Señor, ¿por qué a mi vecino le das esto, pero a mí no me lo has dado? Señor, él tiene 2 carros y yo apenas si llego a unos zapatos con hoyos. El Señor sabe cómo trata con cada uno. No caigamos en el terrible error de comparar el trato que el Señor tiene con mi hermano que el que tiene conmigo. Dice en el contraste que estábamos viendo
que el Señor, luego de ver la necedad, la insistencia, se voltea. ¿Y qué fue lo que le dijo a la sirofenicia? A los perrillos. Y recuerdo bien ese mensaje porque el hermano pastor nos decía, ¿cómo se sentiría usted que lo traten de perrillo, de mascota? Pero el Señor estaba trabajando con la fe de esta mujer, al igual que lo está haciendo con la fe de este personaje que tiene ese problema. Es un contraste bastante especial, diría yo, y no cabe duda que el Señor conoce de nuestras necesidades, conoce de nuestros anhelos, conoce de nuestros sueños, de nuestras metas. Pero saben que Él tiene la capacidad no de darnos lo que nosotros queremos. Él tiene la capacidad de darnos lo que necesitamos. Y esa es una gran diferencia. Porque yo puedo querer un montón de cosas, incluso muchas que ni siquiera necesito. Pero el Señor tiene la peculiaridad no solo de tratar individualmente con cada uno de nosotros, sino darnos exactamente lo que necesitamos. Y muchas veces nos peleamos con Él porque decimos, bueno, pero si a tal hermano sí se le dio la sanidad, tal hermano se quedó sin empleo en la pandemia, pero ahora ya lo tiene. Y empezamos a hacer comparaciones, tristemente. Pero el Señor, entendamos, trata personalmente con cada uno de nosotros. Entonces la enseñanza en este versículo sería: evitemos de hacer esas comparaciones. Cuando nosotros nos sometemos a la soberanía y a la voluntad del Señor y le decimos, Señor, hágase tu voluntad, tenemos que estar bien claros que no se va a hacer lo que nosotros estamos pidiendo, sino la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor, que no tiene nada que ver con la de nosotros, porque nuestra voluntad siempre va a ser, Señor, dame, Señor, yo necesito, Señor, yo quiero. Cuando vemos la voluntad del Señor, muchas veces nos vemos confrontados. El Señor a veces permite que entendamos en el momento, en un corto plazo, a veces en un mediano plazo y a veces en un largo plazo, su voluntad. Y por eso la palabra del Señor muchas veces nos invita a esperar en Él. ¿Y de qué manera? Confiando. ¿Y de qué manera podemos confiar? Teniendo la certeza de que el Señor no hizo clones, el Señor no hizo robot. Lo que necesita mi hermano Roberto no es lo mismo que necesita mi hermano Luis, y lo que necesita mi hermano Luis no es lo mismo que necesita hermano Adrián o hermano Neri. Todos somos individuales, y aunque todos tenemos 2 piernas, 2 brazos, parecidos pero no iguales, todos somos exactamente diferentes. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que el Señor nos conoce a todos, a cada uno por igual. Y el trato que le está dando a esta persona, Él sabe por qué lo hizo. Cuando Él hace estas acciones, se está comunicando con Él en su idioma y le está diciendo, tú vas a poder escuchar. Yo sé que tienes un problema en tus oídos. Cuando toca su lengua le dice, yo sé lo que has sufrido, que no te logras comunicar. Yo sé que eres rechazado, pero vas a obtener lo que necesitas. Y luego el pasaje tiene algo muy, muy especial. En algunas versiones dice, el Señor gimió. En otras versiones dice, el Señor suspiró y dijo, Efatá. Y eso quiere decir, sea abierto. Y a lo largo de toda la palabra hemos aprendido de que el Señor no necesita ningún tipo de artimañas, no necesita de conjuros. Él simplemente su palabra la pronuncia y lo que Él dice se hace.
Y lo que Él dice se hace y se hace a la perfección, no a medias. Cuando Él dijo, sea abierto, ¿qué creen ustedes que pasó? Todos sabemos qué pasó, pero lo importante y el énfasis que quería hacer yo en este versículo es que dice que cuando Él gimió, cuando Él suspiró y alza los ojos al cielo, Él le está transmitiendo un mensaje más al sordo, le está diciendo, Dios, cree en Dios, Él es el que va a resolver tu problema. Él es el que va a traer a tu cuerpo la sanidad que necesitas. Él es el que te va a sacar de esa esquina en la que has estado abandonado, desechado, y ahora vas a poder escuchar claramente. Ahora vas a poder transmitir con claridad lo que antes no podías hacer. Ustedes han tenido la oportunidad nuevamente de comunicarse con una persona que tiene problemas para hablar, lo que comúnmente le llamamos un tartamudo, que a veces hasta nos desesperamos porque se lleva un gran tiempo para decir una pequeña frase. Es tremendo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Llevamos ya varios versículos. Espero que realmente estemos captando la enseñanza que tiene. Es un pasaje realmente sencillo y corto, pero tiene mucha enseñanza cuando realmente nos preocupamos por ver qué es lo que el Señor está transmitiendo en su palabra. Tenemos que pedirle al Señor realmente un corazón humilde, amoroso y bondadoso como el de Él. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar o nos hemos encontrado con personas con diferentes necesidades, con diferentes discapacidades. Y realmente nosotros tenemos ese corazón de servicio. Nosotros tenemos ese corazón de Jesús que se tomó el tiempo para apartar de la multitud a esta persona y comunicarle que había un Dios que le amaba, que le conocía, que se interesaba por él. Sin ir muy lejos, a veces en nuestros hogares ya hay personas de la tercera edad y se vuelven como que algo molestas, ¿verdad? Normalmente para los jóvenes, mi abuelito está enfermo, necesita que lo levantemos de la cama, que le llevemos un vaso de agua, su medicina. Actuamos con ese corazón, con esa bondad, con esa misericordia. Es muy difícil, ¿verdad? A veces el Señor a mí me ha permitido platicar con personas ya de edad avanzada y tristemente lo que escuchamos de estas personas son quejas y constantemente nos dicen, mis nietos ya no hablan conmigo, mis nietos les interesa únicamente su teléfono. ¿Y saben qué es lo curioso? Que ahora el teléfono ya ni siquiera lo utilizan para hablar. Nos hemos vuelto una generación de personas mudas. Si vemos hacia alrededor, vemos el teléfono y va de reírnos, ¿verdad? Nos reímos y va a darle al teléfono. Pero lo más triste es que a veces estamos en la mesa, en teoría, no digo que todos, pero yo tengo la mala costumbre de ser observador y a veces hay 4 o 6 personas en la mesa, los 6 en la misma mesa compartiendo los mismos alimentos, pero cada quien con su dispositivo, ¿no? Y no hay una sola palabra. A veces hay muchas risas, porque cada quien con su meme, cada quien con su chiste, cada quien con su historia, su caricatura, independientemente de lo que le guste. Pero ya no hay comunicación. Se ha perdido ese vínculo, ese cariño, esa preocupación o tan solo ese interés de comunicarnos. ¿Qué te hace falta? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo seguiste de esa gripe? ¿Cómo amaneciste después de la chamusca?
Nada, ya ni eso. Pero bueno, la lección en este verso es, el Señor nos está haciendo un llamado a que seamos empáticos, a que nos preocupemos genuinamente por la condición de nuestro prójimo, de nuestro hijo, de nuestra esposa, de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro abuelo. El Señor en este texto nos modela claramente un interés genuino, sincero. Yo realmente no creo que el Señor lo haya conocido antes, porque el texto dice que se lo llevan y solo le piden que por favor lo ayude. Y de ahí en adelante todo lo hace Él. Muestra ese amor, ese cariño y esa sinceridad. Y ahí podemos ver la calidad de persona 100% de Jesucristo. Él fue compasivo, Él fue amoroso, pero también mostró algo muy importante. Él mostró su poder, ese poder maravilloso para sanar, que ya lo había hecho antes. Recordemos que muchos de los textos que encontramos en la Biblia, los evangelios, pareciera que están enfocados únicamente en milagros, en multiplicación de alimentos, en sanidad, en liberación de demonios. Pero vamos a encontrar ahorita en el siguiente verso que ese no fue el motivo principal por el cual el Señor vino a esta tierra. Y vamos a pasar al verso siguiente, que es el 36, 35. Perdón que me desoriente un poco, pero no estoy acostumbrado a los reflectores, y estos reflectores, créanme, admiro al pastor, qué ojos los que él tiene. Dice el 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez más vemos ese milagro del Señor. Pero el texto no se queda aquí. Y poniéndome yo en los pies de este personaje decía, extraordinario, ya puedo escuchar con claridad, ya puedo hablar. ¿Y qué me resta hacer? Pues hablar y empezar a dar a conocer la maravilla, el milagro, el amor que el Señor me transmitió. Pero es tan contraproducente, contrastante lo que viene a continuación. Viene el Señor y les dice, y les mandó que no dijesen nada a nadie. Y yo me ponía en los pies de este sordo y mudo, y ¿cómo es eso que si ahora ya puedo hablar, el Señor me dice, ya puedes hablar, pero no le digas a nadie, no hables? No sé si a usted le causa controversia o no, pero a mí sí, porque al continuar el texto dice, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaba. Una persona que acaba de recibir tal milagro, era imposible que se quedara callada. Y eso es lo contrastante de este versículo. ¿Cómo es posible? Realmente, ¿cómo es posible que el Señor le dijera, ya puedes hablar, pero cierra la boca, no digas nada? Y si vamos al Evangelio más atrás, vamos a encontrar varios versículos donde el Señor les dice, realiza la obra, realiza el milagro, y le dice, pero no digan nada, pero no digan nada. Y se repite varias veces, y no solo en este Evangelio, en los evangelios paralelos. Y yo me cuestionaba y decía, pero ¿por qué el Señor? ¿Por qué esa insistencia? En algunas prédicas hemos escuchado, nos dicen, el Señor no buscaba la fama, el Señor quería pasar desapercibido. Pero yo entiendo que hay algo más profundo. No sé si a usted le ha pasado o le ha causado curiosidad ir a la palabra y encontrarse ese texto. No digan nada, cállense, no se lo cuenten a nadie.
Y realmente me causa admiración esto, y leyendo textos de personajes que han estudiado la palabra, han llegado a la conclusión de que lo que el Señor buscaba era que su evangelio no se contara a medias. ¿Qué quiero decir con que no se contara a medias? ¿Qué era lo que transmitían las personas que se veían beneficiadas o que eran testigos de un milagro? Hay un personaje que sana, hay un personaje que tiene el poder para multiplicar los alimentos. Habían personas que decían, es un profeta que hace milagros. Es un maestro que tiene una gran sabiduría. Y todo eso estaba correcto, no se equivocaba. Pero faltaba la parte más importante. ¿Cuál creen ustedes que es la parte más importante de toda esta trayectoria que hemos visto de la vida de Jesucristo? ¿Cuál es esa parte tan importante que hace falta del evangelio? Podemos sacar muchas conclusiones de esto. Yo quiero aterrizar en la idea para ir ya terminando con este mensaje, pero yo he llegado a la conclusión, y no yo, muchos expositores de la palabra han llegado a la conclusión que el mensaje del evangelio que nosotros ahora conocemos, ellos no lo conocían. Ellos estaban viviendo el proceso de ese mensaje. ¿Y qué es la parte que les hacía falta? Que el Señor tenía que regresar a Jerusalén. ¿Qué más? Iba a ser azotado, iba a ser sacrificado, iba a ser muerto como un vil, ¿sí? Con uno de los castigos más terribles, si no es que el más terrible de esa época, crucificado, burlado. Pero no queda ahí. El Señor Jesucristo muere, y lo más espectacular de nuestro evangelio, Jesucristo resucita, y ahí se confirma todo lo que Él venía a enseñar, todo lo que Él quiso venir a demostrar a este mundo, que Él efectivamente era ese Mesías que el pueblo estaba esperando y que lo rechazó. Ahí se confirma ese mensaje, ahí se completa ese mensaje. Porque todas las personas que estaban siendo testigos de estos milagros, ellos solo contaban, sana, sabe mucho, pone en entredicho a los sabios, a los rabinos. Pero esa parte tan especial que hacía falta, por eso el Señor les decía, no lo cuenten porque ustedes solo están contando una parte y falta la parte más importante. Y es esa parte por la cual nosotros ahora vivimos en esperanza, de que un día también nosotros, luego que partamos de este mundo, vamos a resucitar juntamente con Él. ¿Sí? Esa parte tan importante hacía falta. Por eso es que el Señor constantemente les vivía diciendo, no lo cuenten, porque están contando solo la mitad. Falta la parte más importante. Es la parte por la que yo vine a este mundo. Por ese amor que yo traigo, por ese mensaje. Yo vine a dar a conocer al Padre, y en obediencia vine a dar mi vida por muchos. Eso es lo que nos está transmitiendo también este mensaje. Y esa era la insistencia del Señor. Cuando Él decía, no lo cuenten. Pero era imposible. Yo me pongo en los pies de esta persona y a saltar y a gritar, Señor, bendito seas, ya puedo hablar, ya puedo escuchar. Y vamos a pasar al último verso, y créanme que no es menos importante de lo que hemos visto. Y dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos
hablar. ¿Nosotros somos testigos de eso? ¿Realmente creemos que el Señor lo ha hecho bien todo? ¿Que lo sigue haciendo bien todo? ¿A pesar de nuestras circunstancias? ¿A pesar de mi escasez? ¿A pesar de mis dolores? ¿A pesar de cualquier pesar que podamos ponerle? ¿Podemos confesar nosotros como lo hicieron estas personas en Decápolis, diciendo, maravillados, bien lo ha hecho todo? ¿Nosotros tenemos y vivimos realmente esa convicción? ¿O cuestionamos muchas veces lo que el Señor hace y permite en nuestra vida? Yo quiero invitarlos a reflexionar un momento. Este pasaje literalmente habla de que el Señor abrió los ojos, abrió los oídos, abrió la garganta de esta persona físicamente. Pero ¿realmente el Señor habrá abierto ya nuestros oídos espirituales? ¿O seguimos cada domingo escuchando y escuchando? Y qué bonito estuvo el mensaje del domingo pasado y qué bonito estuvo este domingo. Y estoy seguro que va a ser bien bonito este domingo, pero pareciera que solo oímos, pero no escuchamos. Que hay una gran diferencia entre oír y escuchar. ¿Realmente el Señor ya abrió mis oídos o yo me estoy negando esa oportunidad a escuchar? ¿El Señor ya liberó mi lengua? ¿No tengo problema yo con testificar lo que el Señor ha hecho en mi vida? Cuando tengo la oportunidad de compartir el Evangelio, realmente tengo esa fluidez y esa libertad de proclamar sin ningún miedo que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador, que Él está transformando mi vida. Es buen momento para reflexionar. No podemos quedarnos únicamente oyendo y oyendo y quedarnos, por decirlo de alguna manera, tartamudos, que digo el Evangelio a medias, que cuando hablo de la Biblia la hablo a medias para no ofender a nadie, que muchas veces hay pecado, pero mejor le digo error, mejor le digo oportunidad de mejorar. Este texto tiene un contenido realmente muy especial y yo de verdad los invito a que nos acerquemos al Señor de todo corazón y si aún nuestros oídos no están totalmente abiertos, si nuestra lengua todavía tiene el problema para transmitir ese evangelio poderoso de amor, ese mensaje que puede transformar la vida. ¿Tenemos familia inconversa? Yo creo que todos. ¿Sabemos que tienen la necesidad de conocer a Jesucristo? ¿O nos conformamos únicamente como yo ya soy salvo? Que cada quien se salve como pueda. Para concluir, mis hermanos, quiero que cierren sus ojos. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana y que en su infinita misericordia y gracia Él realmente pueda trabajar esas áreas en las que le estamos fallando. Dígale al Señor: Señor, si mis oídos todavía no han sido libres, no han sido destapados de esa sordera espiritual. Señor, si mi lengua todavía tiene miedo
de proclamar a los cuatro vientos ese mensaje maravilloso, de ese regalo tan especial, gratuito por supuesto, de conocerte y aceptarte. Señor, abre nuestra mente, abre nuestros oídos, libera nuestra lengua. Danos ese gozo de poder compartirte, no con temor, ni con miedo, y mucho menos con vergüenza. Danos, Señor, ese ánimo, ese interés genuino en las almas, en las personas que no te conocen. En nuestras familias hay hijos, abuelos, probablemente nietos, sobrinos, tíos. Hay familia, hay amigos a quienes abrazamos y les expresamos que los queremos mucho, pero nos guardamos ese regalo tan especial de compartirte a ti. Ayúdanos a exponerlos a tu evangelio. Aún estamos a tiempo. Señor, danos esa valentía, danos ese coraje, danos ese amor por el prójimo. Y síguete gloriando en nuestras vidas y aceptar que somos únicos, individuales y especiales para ti, y que tú tratas con cada uno en la forma que a ti te place. Y como hemos aprendido hoy también, que tú no nos vas a dar lo que pedimos, lo que queremos, pues tú ya conoces más allá y nos vas a dar exactamente lo que necesitamos. Y por eso te damos gracias en esta mañana. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.